Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas CNN, donde conversamos de diversos temas y en esta ocasión vamos a hablar sobre este libro que está aquí sobre el mesón OVNI sobre Chile, y para eso vamos a tomar contacto con uno de sus autores, con Rodrigo Fuenzalida, para que nos comente sobre este libro, las nuevas innovaciones, las nuevas formas de abordar los ovnis, los objetos voladores no identificados, o como ahora se llaman, fenómenos anómalos no identificados. Ahí lo ven en pantalla. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación con Entrevistas CNN. ¿Qué tal, María Luisa? Feliz de estar acá compartiendo con CNN nuestra obra, que está dando bastante que hablar, producto de lo que tú señalas recientemente. Rodrigo, me gustaría partir con los cambios que ha habido en la forma de abordar estos fenómenos, los cambios incluso de la misma palabra. Antes hablábamos de ovnis y hoy lo más correcto es decir los FANI, los fenómenos anómalos no identificados. ¿Cómo ha ido cambiando esta forma de abordar este fenómeno? Esto han sido varios años. El concepto OAP realmente fue incorporado en el debate que hubo en Chile el año 2000, en la FIDAE, donde la Fuerza Aérea organizó un debate efectivamente sobre el fenómeno de los ovnis, un workshop. Ahí el doctor Richard Heine de MESNASA planteó la idea de hablar de UAP directamente, fenómeno aéreo no identificado. El concepto UAP también lo manejan los franceses. Francia tiene una investigación dependiente del Centro de Estudios Espaciales de Francia hace más de 30 años. Y hoy día desde Estados Unidos, con toda la apertura que ha habido, con todas las ganas que tiene el mundo de la defensa de saber qué son estos objetos, se habla de UAP, de fenómeno, porque el concepto de OVNI era muy restrictivo a un tipo de observación. Cuando hablamos de fenómeno, hablamos de un espectro bastante más amplio. Y eso también tiene que ver con lo que ustedes mencionan en el libro, por ejemplo, cuando se habla de los negacionistas de estos fenómenos, de que a veces se caricaturizaba mucho con la palabra ovni y creíamos que eran extraterrestres, seres que venían desde el espacio, y solo se encapsulaba eso. Exactamente, bien lo has dicho. Es decir, parte del negacionismo era porque a priori se daba una explicación de algo que no se entendía, dándole la idea de ser viajeros de origen extraterrestre. Eso colocó siendo cortocircuito, sobre todo en el mundo de la astronomía. Hoy día se habla que son fenómenos transmedias o fenómenos transmedios. Me refiero que son fenómenos que tú ves viajando a grandes velocidades, son capaces de ingresar a los mares o a los ríos o lagos, manteniendo esas velocidades, ingresando a las montañas, es decir, fenómenos que están más bien en la baja atmósfera, próximo a los testigos. Por lo tanto, estamos hablando de fenómenos que son más bien locales que hay que investigar. Pero toda esta ridiculización, como tú bien señalas, fue también colocada, implantada un tiempo por todo el sistema de defensa, sobre todo occidental, el norteamericano, porque ellos pensaban que estos fenómenos podrían ser armas de los soviéticos en la época de la Guerra Fría. Por lo tanto, se le bajaba todo, diría yo, se le bajaba todo el swing a la explicación de probables extraterrestres y se ridiculizaba. La NASA hizo un mea culpa el 2022 en una conferencia de prensa junto con la gente del Pentágono, del Grupo del Aro. Ellos hicieron un mea culpa, dijeron textual que habían cometido un error en ridiculizar en 70 años el fenómeno. Justo de eso te quería preguntar, porque puede haber dos miradas de cuánto ha ayudado a abordar este tema, por ejemplo, la carrera espacial desde la época de la Guerra Fría, pero también está la otra parte, la parte más hollywoodense, las películas, de cómo se ha ido abordando allí. ¿Cómo ves tú estas dos formas que, para bien o para mal, han impulsado también el tema dentro del debate? Es increíble, la gente es muy, diría yo, influenciada por lo que tú bien dices, por el cine sobre todo. Y diría que el autor que más influencia ha tenido ha sido Steven Spielberg, con su película Encuentros cercanos del tercer tipo. La verdad que él hizo una verdadera, entre comillas, ufología, con un poco, obviamente, de fantasía, el año 76. Y hoy día se está esperando en el mes de junio su segunda película sobre derechamente ovnis, el día de la revelación se llama, donde está un poco tomando toda esta cosa contingente. Spielberg ha dicho textual que se inspiró en los sucesos acontecidos justamente a partir de 2017 en el New York Times, cuando aparece la periodista Leslie Kean hablando efectivamente de que el Pentágono tenía un programa llamado
llamado LATIP, es un programa secreto y se van a conocer estos videos de la Fuerza de la Armada de los Estados Unidos, de los FA-18, que persiguen objetos voladores no identificados. Spielberg ahí dice textual que se convenció que algo importante está pasando y yo creo que eso va a influenciar directamente, influencia, como tú bien dices, para bien o para mal. Pero este imaginario ha sido construido tanto por el cine como por la literatura también, y algunos autores que de repente han sido como importantes para intentar entender lo que pasa con los ovnis Rodrigo, o los vamos, UAP. claro, o los funny en español. Sí, Vamos al libro. ¿Con quién nos vamos a encontrar en este libro? Tú eres uno de los tres autores de este texto que centra la discusión sobre casos que han ocurrido en nuestro país. efectivamente, la primera etapa del libro hay un marco teórico que actualiza en información, en la idea de justamente de poder entender este fenómeno desde la perspectiva actual, con toda la discusión en Estados Unidos directamente, como se empieza a abrir todo el sistema de defensa, a haber presupuestos hoy día anuales para poder dar cuenta de este tipo de fenómenos. Vamos a hablar, haciendo un repaso sobre el contexto histórico, la transformación de los conceptos de ovni y aterrizamos directamente a nuestro país, analizando casos que sean a nivel de objetos submarinos no identificados, a nivel de observaciones desde el mundo de la defensa y observaciones algunas con métodos instrumentales que hemos tenido acceso a datos muy interesantes de, por ejemplo, ovnis observados en maniobras de la Fuerza Aérea de Chile y registrados directamente con sistemas electrónicos que dan data muy dura y que es prácticamente muy difícil poder aterrizar. Es una explicación prosaica. De hecho, hay varios casos allí que ocurren cerca de recintos militares o donde militares también son testigos de algunos de estos fenómenos anómalos. ¿Hay alguno en particular que te gustaría destacar en esta entrevista? Quizás algún caso que más llame la atención o que a ti todavía te tenga ahí dando vueltas pensando de qué fue lo que ocurrió en este fenómeno. La verdad es que son varios los casos. ¿Ah? Están los casos por de tú ahí en el sector de Cochrane, donde tenemos justamente la data de un matrimonio de ejército que están haciendo soberanía y ellos por varios meses sucesivos tuvieron las apariciones de objetos voladores no identificados, de esferas de luz, comúnmente conocido en la Patagonia como la luz mala, esferas de luz a distintas alturas, a vuelo rasante que se subdividían en dos, tres, algunas de ellas inclusive generaron evidencia física en las instalaciones de esta estancia. También están los casos de, por ejemplo, lo que te mencionaba recientemente, uno de los casos impactantes también aconteció ahora el 2019 en el sector de Tahuatahua, Río Puelo, donde tuvimos apariciones de objetos voladores no identificados por varios meses sucesivos. Estos objetos se subdividían también en dos, en tres, salían desde el río Tahuatahua provocando tronaduras, unas tronaduras realmente increíbles, y posteriormente fue grabado por el río Puelo, específicamente el lado argentino, una figura con forma humanoide completamente luminosa, a plena luz día, paseándose por el lugar como la nada. Ese famoso video del río Puelo es realmente sorprendente. Está el caso también del que hablamos del comandante X, que fue un oficial del ejército que nos proporcionó una información bastante interesante, un video tomado en medio de las maniobras de la Fuerza Aérea de Chile, donde efectivamente esta persona estaba con un casco, con sensores altamente sensibles, termina la maniobra y en medio de la maniobra, culminando la maniobra, aparece una esfera que se subdivide en dos y una de estos sistemas electrónicos lanza un pulso y se pega a una de estas esferas y que le dan relación de distancia y velocidad. Inclusive lo más interesante es detectar cómo esta esfera en un instante pega una aceleración a más de 8.500 kilómetros por hora. Eso no lo puede hacer absolutamente nada en un segundo, nada conocido. Así, tenemos varios casos que son realmente sorprendentes que nos dicen que los fenómenos estos están bastante más vivos de lo que pensamos. Todos más sorprendentes que el otro. Uno va leyendo y ya se sorprende, llega el otro y cree que ya no hay más sorpresa y sigue allí. Sí. Te quería preguntar, ya casi a modo de curiosidad personal, Rodrigo, porque siempre se ha hablado, por ejemplo, de fenómenos anómalos de la Patagonia.
se escucha recurrentemente, y ahí también tú mencionabas lo del matrimonio en Cochrane. También en el norte, pero ¿por qué en la región de Valparaíso también ha habido tantos fenómenos anómalos allí? No sé si ustedes dentro de su investigación han logrado tener, o quizás alguna hipótesis de por qué la región de Valparaíso tiene esta observación. Es interesante, yo creo que estamos de partida, cuando te hablé de fenómenos transmedia, hablamos de fenómenos que se ven maniobrando los océanos. Chile tiene una cantidad de océanos realmente impresionante y una entrada importante en la zona central. A mi entender, hay un factor de densidad poblacional, es decir, hay mucha gente observando, tanto como extensión de mar, donde se hacen muchas maniobras a nivel de embarcaciones que llegan con carga, maniobras también de la Armada de Chile, etcétera, y donde hemos tenido reportes realmente sorprendentes. Yo creo que da la idea que la quinta región, sobre todo hay una zona que es Laguna Verde, que es un verdadero, como decimos, hotspot, una zona caliente donde tenemos reportes de distinto nivel. Yo creo que da la idea que puede que tengan algo bajo el mar. No sé si instalaciones, bases, no sabemos lo que son todos estos fenómenos. Sí, que nos queda claro que es un fenómeno que tiene un componente inteligente notable, que es capaz de manejarse en la realidad como que fuera magia, y puede que tengan algo frente a las costas. Los La quinta OSNIs, región ¿no? tiene casos realmente, los OSNIs, estos objetos submarinos no identificados, como relatamos en el libro, hay un caso sorprendente de un objeto enorme de dimensiones que se coloca frente a una embarcación haciendo una serie de evoluciones, y lo más interesante, a mi entender, siempre lo que más me gusta de esto es la reacción de los testigos, porque aproximadamente el 99% de las personas que tienen acceso a esta realidad, gente que se planteó el tema muy lejano, algunos escépticos, pero tienen un choque en la conciencia cuando contemplan algo que la cultura les dijo que no existía, que es una especie de pum, de bofetada de la realidad, que hace que también nuestras estructuras amplíen su campo de comprensión de la existencia, ¿me entiendes? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por explicarnos sobre este libro y además ayudarnos a entender este nuevo marco teórico que hay en relación a estos objetos anómalos. Gracias por esta conversación con Entrevista CNN. Muchas gracias, CNN. Nos vemos. Muchas gracias. Y si usted quedó allí con la curiosidad andando con el bichito allí de querer saber más sobre estos fenómenos anómalos de nuestro país, aquí está la invitación hecha, OVNIs sobre Chile, un libro que ya se encuentra disponible en las librerías de nuestro país, donde va a poder ver no solo este nuevo marco teórico de los que nos hablaba Rodrigo, esta nueva forma de abordar estos fenómenos anómalos, sino también casos que desafían, como bien dice su subtítulo, a la ciencia de nuestro país en distintos puntos de nuestro territorio, con información verídica, testigos también, en algunos casos imágenes que usted también va a poder encontrar en este libro. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en otra oportunidad.